Todo lo grande termina formando en algún momento su propio lenguaje, su propio idioma y teniendo sus propios códigos. No siendo una excepción de esto los videojuegos, era más que obvio de esperarse que en algún momento se crease alguno. Es por esto y porque hablar bien es tan importante como comer correctamente, hacer ejercicio, higienizarse o socializar, que he confeccionado una lista con toda la terminología gamer que pude recolectar. Antes de empezar, tengo que decir que al haber tanta terminología diversa dando vueltas, tuve que optar por dividir este video en secciones. Primero se hablará sobre la terminología del videojuego y luego sobre el lenguaje que el mismo videojuego acarrea. También tengo que aclarar que toda la terminología está tomada por arriba, es decir, que no profundizo en nada. Ok, comencemos. En la industria de los videojuegos podemos encontrar dos grandes encargados de la creación de los mismos. Por un lado están las empresas y por el otro lado están los estudios indie. Expliquemos un poco a qué se dedican estas personas. Ok, empecemos de atrás hacia adelante. Los videojuegos son producidos por grupos de personas encargados de la creación de todas las partes que forman un videojuego en sí. Es decir, son los encargados de crear a los personajes, los mapas, las texturas, los sonidos, los sistemas de físicas y de partículas, los efectos especiales, las cinemáticas, las inteligencias artificiales, las interfaces y más. Esta desarrolladora puede trabajar en menor o mayor grado junto con empresas editoras. Si la desarrolladora se encuentra trabajando para alguna empresa más grande, esta empresa tendrá su propia distribuidora. La distribuidora es la encargada de transformar todo lo que se planeó para el videojuego en una realidad, junto con encargarse de promocionarlo, ocuparse de sus ventas, de su publicidad, de su doblaje a otros idiomas, de su ubicación, de crear y soltar demos, de cubrir grandes exposiciones, de calcular sus costos, de decidir si será free to play o cuánto costará, pensar en DLCs a futuro, etc. Todas estas tareas no son nada fáciles y a veces las editoras contratan a otras empresas para que les ayuden con su distribución. La distribuidora es la empresa dedicada exclusivamente a la distribución física de un videojuego dentro de un territorio, a menudo en aquellos donde la empresa editora del juego no cuenta con los medios necesarios para poder llevarla a cabo por sí misma. Seguro para este punto ya te diste cuenta que producir un juego es cosa seria. Bueno, ahora imagina lo que pasaría si todo este trabajo no fuera realizado por una o más empresas de un estudio AAA y fuera realizado por, digamos, 5.000 personas como en Blizzard Entertainment. Se complicó, ¿eh? Bueno, ¿y qué tal si te digo que fueran con 250 personas, como en el caso de Naughty Dog? ¿Y qué tal si te digo que fueran solo 15 personas, como en Hello Games? Se complica mucho, ¿no? Bueno, recordá esto la próxima vez que critiques un juego que te va a salir. $60 por No Man's Sky. ¡Wow! De videojuegos para móviles a esto. Qué bien que le hicieron estos hijos de remil p... Continuemos con unos cuantos términos más. Un DLC o contenido descargable en inglés es contenido extra para el videojuego, ya sea más historia, más armas, skins, el soundtrack del juego, más mapas multijugador, lo que sea, pero un extra. Hay que recalcar que los DLC son cuestionados hoy en día por su elevado precio en relación con lo que agregan al juego. Los Early Access o accesos anticipados son una estrategia de venta que las empresas utilizan para poder atraer público antes del lanzamiento del juego por completo. Los jugadores compran el juego en alguna versión alfa, pre-alfa o beta, y ven qué potencial puede tener el mismo, y de esta manera decidir si pagar por la versión completa, sí o no. Esta modalidad a mí me agrada bastante, ya que gracias a esto las desarrolladoras pueden tener un poco de dinero extra para el proyecto y de paso pedir la opinión al público sobre si el producto es bueno o no, y de paso alguna recomendación o review, la cual al fin y al cabo termina siendo publicidad si sale a la luz. Una demo o demostración es eso, o sea, es una pequeña parte del juego para que los usuarios sepan de qué se trata y hacer algo de publicidad. Soy de los que creen que una demo es el tráiler de un juego, ya que hay trailers como el de Overwatch, por ejemplo, que a decir verdad no revela ningún detalle relevante del mismo, y de solo haber dependido de ese mismo trailer
Bueno, yo creo que los números de venta hubieran sido seguramente otros. Es por esto que Blizzard soltó una demo del juego, la cual tuvo mucha aceptación por parte del público y así lo lograron transformar en el blockbuster que es de hoy. Y un blockbuster es lo que los argentinos diríamos un hitazo de los videojuegos, es decir, es un juego que logró venderse muchísimo y recaudar millones. Una reboot o reinicio es algo sumamente importante si hablamos sobre videojuegos. Un reboot o reinicio representa un cambio en el videojuego en sí, pero desde la manera más sustancial, haciendo que no sea la misma fórmula en concreto. Esto se consigue ya sea por cambios de género, de mecánicas, de personaje o de historia, todo alterando la idea original de manera total o cuando menos significativa. Un remake es una reedición del videojuego en concreto, ya sea en cuanto a apartados técnicos, gráficos, etc. Está hecho con el fin de corregir y mejorar el juego en sí, ya sea bien para adaptarlo a los nuevos estándares de calidad, ports, gustos del público, etc. Un port significa un cambio de plataforma, de puerto, es decir, que el juego original fue adaptado para poder jugarse en otro medio al que fue creado en un principio. Por último, y antes de seguir con el lenguaje del juego y el de los jugadores, me gustaría nombrar 3 términos poco conocidos, pero que hoy en día están sonando bastante. El primero de estos 3 términos es el término Vaporwave. Si hablamos de videojuegos, el Vaporwave puede considerarse como la sumatoria de obras con gran renombre o grandes marcas detrás, las cuales se tardaron demasiado en llegar al mercado o las cuales directamente nunca lo hicieron. Pero, debido a la gran cantidad de fans esperando, más la falta de información que resultan soltar las desarrolladoras o las publicidades engañosas que entregan, no se puede dar por perdida de una sola vez. Ejemplos de juegos Vaporwave son Nukem Nukem Forever, Half-Life 3 o Beyond Good and Evil 2. Continuando con lo de la publicidad engañosa, es que llegamos a explicar esta definición. Explicar lo que es un teaser en palabras es sumamente sencillo, ya que, como dije, es solo publicidad engañosa, la cual busca tentar al que la observa sin explicarle o dejarle en claro absolutamente nada. O sea, algo más o menos así. To New Jersey with you. My chihuahua is underwhelmed. I would gladly pay you Tuesday for the hamburger today. Please return my Yipper comic book to me. I hate you. Frère Jacques, go What in the name of riches and woodwork are you people talking about? I would not expect you to understand. Este tipo de publicidad engañosa se suele ver mucho en trailers, ¿o no es así, mi querido amigo Kojima? O también en otras formas un poquito más crueles, como el cartel que supuestamente anunciaba Half-Life 3 que se presentó en la última Gamescom, pero que en realidad decía en alemán Half-Life 3 editores que lo jugaron en su tiempo. Cuánta maldad hay en este mundo como para ponerse a jugar así con el Cora del resto de las personas. Este tema es el único tema difícil de entender en cuanto a videojuegos. Sin embargo, prefiero ahorrarle los 2 días de búsquedas que a mí me tomó y todos los discursos matemáticos que me tocó tragarme para poder entenderlo. Expliquémoslo de manera más breve y completa que se pueda. Cuando se habla de que todos los elementos que conforman un videojuego hay que crearlos, se tienen que nombrar muchos, como ya expliqué. Sin embargo, hay ciertos aspectos de la creación del mismo que se pueden ser ahorrados gracias a la intervención de una computadora programada con unos cuantos algoritmos de generación aleatoria, ecuaciones matemáticas y variantes programables, sin necesitar así más espacio en la memoria o más tarea manual del programador. Me explico. Es posible crear mediante algoritmos matemáticos y alteraciones de variables preestablecidas partes concretas del juego.
Proceduralidad o procedimental significa generación por procesos. Dichos procesos pueden ser la alteración de algunos de los valores o variantes para la creación de eventos que ocurran dentro del juego, texturas del mapa u objetos, o incluso cosas como los sonidos que se emiten en el mismo. Ejemplos de proceduralidad en los videojuegos son casos como los mundos creados en base a la proceduralidad de una sim de Minecraft, la música obtenida al caminar cerca de ciertos objetos en Proteus, la cantidad o la dificultad de los enemigos que hay en Left 4 Dead, o los proyectos más codiciosos como la replicación de todo el planeta como lo hace Outerra Antwoord, o más complejo aún como la imitación de toda la Vía Láctea como en Elite Dangerous. Seguir explicando este tema me daría para más de un video, pero mejor dejemos hasta acá las lecciones de Paenza, que si no la cosa se pone turbia. Una vez sacado el bizcochuelo del horno, toca meterle el dedo y averiguar de qué sabor es el clásico. Pero nadie aquí vino por las clases de repostería, así que volvamos a los videojuegos. Una vez que la industria haya soltado un título, toca empezar a diferenciar por su género, su mecánica, sus gráficos y el resto de aspectos que lo conforman. Así que comencemos. El primer concepto que quiero tocar es el de mecánicas del juego. El concepto de mecánicas es el de conjunto de reglas o medios a disposición del jugador aplicadas al juego, las cuales tienen como fin lograr que el jugador consiga lograr sus objetivos y hacerlo de la manera más disfrutable y adictiva posible, a la par de ser retador para el mismo. Dicho conjunto puede ser incluido en el juego de manera nativa o bien agregado de manera externa, lo cual significa que los gamers tenemos el poder sobre los juegos, ya que si un juego tiene buenas mecánicas es casi seguro y automático que sea un buen juego. ¿Y qué pasa si el juego, aparte de ser bueno, sus mecánicas son extremadamente flexibles? Bueno, muy simple. Se obtienen nuevos modos de jugarlo, y de ser lo suficientemente creativos los jugadores se pueden sacar juegos completamente nuevos o bien juegos eternos gracias a sus mecánicas. Si tus mecánicas son demasiado buenas, quién sabe, quizás hasta podrías crear un nuevo género de juego como ser Minecraft. Continuemos con los distintos tipos de géneros de videojuegos que existen. Acá tengo que aclarar algo. Los géneros de los videojuegos son muchísimos, los cuales de tener que nombrarlos y explicarlos uno por uno me daría como para por lo menos un video de 20 minutos más. Así que yo lo que voy a hacer es explicar las ramas principales de los videojuegos y según su cada clase, ¿sí? Son todos aquellos videojuegos que requieren que el jugador haga uso de sus reflejos, puntería y habilidad, a menudo en un contexto de combate o de superación de obstáculos y peligros. Los derivados de los juegos de lucha son los beat'em up, los musou, los arcade y las plataformas. Género que se caracteriza por la exploración, la investigación, la resolución de puzzles, la interacción con demás personajes, el avance de manera lineal y centrado en la trama del juego. Los derivados de la aventura pueden ser la aventura conversacional, la aventura gráfica, los acción-aventura, los survival horror y el sigilo. Género netamente dedicado a la conducción y a la competición de vehículos, a menudo coches, en los cuales se tiene por objetivo superar a los oponentes en una pista o bien superar un tiempo o velocidad establecido. Existen bastantes variaciones del vehículo al cual conducir. Este género se suele considerar un derivado de la simulación o de los deportes, dependiendo del contexto. Son aquellos videojuegos centrados en la simulación de deportes del mundo real, como ser el fútbol, el tenis, el béisbol, el golf, el fútbol americano, el skate, etc. Cualquier deporte que te imagines. Uno de mis géneros favoritos sin duda.
el cual se caracteriza por ponernos al mando de una gran cantidad de recursos, personas, objetos o equipamientos, con el fin de lograr conseguir el objetivo de ir haciendo uso del razonamiento lógico, la estrategia y sobre todo la inteligencia del jugador. Los derivados del género estrategia son los RTS o estrategia en tiempo real, la estrategia por turnos, la gran estrategia, los MOBA, los 4X y los Tower Defense. El RPG es un juego que se caracteriza por el desarrollo estadístico de las habilidades y características de un personaje a través del juego, tomando ciertas decisiones, realizando ciertas acciones o personalizándolo al gusto del jugador. Existen actualmente muchísimos derivados y subgéneros de este, como ser videojuegos de rol puro, los MMORPG, los juegos de rol acción y los juegos de rol táctico. Y por último, pero no menos importante, queda mencionar a los simuladores. Esos fueron una serie argentina que se hizo con 4 pesos. Sí, esos. ¿Y de qué va este género? Bueno, se lo puede definir en 4 simples palabras. Simular cualquier cosa imaginable. Absolutamente cualquier cosa imaginable. Fin de la historia. Creo que estaríamos terminando el resumen de los géneros más conocidos que existen de los videojuegos, así que pasemos de una vez a otra cosa. Hablemos de una buena vez de gráficos, por favor. Por empezar, aquí toca hablar de motores. No de esos motores, de motores gráficos. Ahí está. Pero mejor vayamos despacio y por partes. Lo primero con lo que uno se topa al abrir un videojuego es con el menú. Y aunque muchos no lo crean así, el menú también es parte importante de un videojuego. O sea, por Dios, es la primera pantalla que uno ve y también debe estar bien pulida. Un menú soso y aburrido puede cagarnos juegazos con tan solo una pantalla. Pero en cambio, un menú bien hecho puede contarnos de qué va la historia sin decirnos una miserable palabra. Veamos un ejemplo con el menú de Left 4 Dead. Joder, me han contado más de la historia en 5 segundos de cinemática que en todo lo que The Walking Dead en la primera temporada. Bravo Valve, bien hecho. Eso sí, un menú con demasiado tiempo de carga independiente de la PC o de la marca es un menú de mierda. Fin de la historia. Volvamos a los motores. El primero que hay que nombrar de todos ellos, porque es más de uno, es el motor que se encarga de hacer funcionar el resto del juego. Este motor es un software que, explicado de manera simple, es el encargado de que el resto de motores y procedimientos que contenga el videojuego funcionen, como el motor gráfico, el motor de físicas, etc. Todos estos funcionan a tiempo real. Es más que obvio pensar que este motor es la parte más importante del videojuego, y su desarrollo implica una dedicación y esfuerzo colosales. Ejemplos de estos motores son Havok, Ogre 3D, Real Engine o CryEngine. Otro motor fundamental es el gráfico, ya que esta es la parte fundamental del motor de juego, y su principal función es renderizar y animar los modelos diseñados previamente por los artistas. El siguiente de los motores a mencionar es el motor de físicas. El motor de físicas es el encargado de simular y renderizar los cientos de procesos físicos que el juego hace, como ser el movimiento de los fluidos, la gravedad, la detección de colisiones o los graciosísimos ragdolls. Mira por Dios esos ragdolls. Ay Dios. Los ragdolls. ¿Qué demonios son un ragdoll? Bueno, un ragdoll es un modelo de animación de físicas que intenta simular de manera más o menos realista, lo que puede, el movimiento de un cuerpo muerto.
creo yo que no hace falta mencionar lo chistoso que puede llegar a ser, ¿verdad? Continuamos con unas cuantas definiciones. El hub es la interfase del juego, es decir, lo que conecta al juego con el jugador. Suele aparecer como cuadros superpuestos en la pantalla, con información sobre nuestra vida, nuestra munición, la posición en el mapa, etc. Opción de renderizado, la cual, cuando se activa, el motor de renderizado se ajusta a la máxima tasa de refresco del monitor, con lo que aumenta el número de FPS que genera la tarjeta gráfica. FPS significa First Person Shooter si hablamos de géneros, o si hablamos de gráficos significa Frames per Second, o en español la cantidad de cuadros o fotogramas en la pantalla por segundo. El anti-aliasing es el encargado de suavizar los bordes de los objetos 3D. Este filtro consume muchísimos recursos de la placa. Otro filtro encargado de mejorar las texturas del juego, sobre todo las más lejanas. Acrónimo de Open Graphics Library o Biblioteca de Gráficos Abierta. Aplicación multimedia para el renderizado de gráficos en 2D y 3D, desarrollada por la empresa Silicon Graphics y que durante muchos años ha sido una de las más grandes empleadas en el desarrollo de videojuegos. Rebaja considerablemente grande y de manera claramente visible en el nivel gráfico de un videojuego respecto a la versión previa, también considerada como el pecado de los trailers. Desenfoque de movimiento creado para simular la sensación de velocidad en los juegos de carreras. Este efecto es mayormente indeseado debido al lag que produce y a lo contraproducente de su uso. El lag es el retraso de la comunicación producido en un juego, usualmente generado por demasiado ping en la red o en el servidor del internet. LAN es la sigla en inglés de Local Area Network o red de área local, la cual es utilizada para poder jugar en la misma red con varias PCs conectadas. Tiempo de retraso de intercambio de datos de ordenador en ordenador medido en microsegundos. A menor ping, mayor velocidad de respuesta en el juego. Un bug es un error que afecta de manera perjudicial al mismo, muy distinto de un glitch o del exploit. El glitch es el error del juego imperceptible, el cual no afecta la experiencia del juego casi de ninguna manera. Un exploit es un error en el videojuego el cual los usuarios usan para sacarle beneficio. Un ejemplo de esto es la tortuga, la cual si la aplastamos nos da vida infinita en uno de los niveles de Mario Bros. Lugar específico del mapa donde aparecen repentinamente jugadores o mobs del juego. Criatura generada por el juego dotada con una IA normalmente utilizada como enemigo o NPC del juego. IA es la sigla en inglés para inteligencia artificial, la cual es la encargada de representar con mayor o menor precisión la inteligencia de los seres vivos dentro del juego, con el fin de que se comporten de manera similar o más o menos como lo harían en la vida real. NPC es la sigla en inglés de Non-Player Character, o sea, personaje no jugable, mayormente asignado a compañeros de juego o objetos en el mapa, a veces también llamados bots. Y bueno, creo que ya podemos ir dejando por aquí la lista, ya que incluye bastante sobre terminologías. Quedan todavía algunos términos conocidos, así que toca despedirse, pero no así sin hacer las tradicionales peticiones de suscripción, like y si te sirvió, compartirlo. Si te gustó, un like se agradece siempre. Nos vemos en el siguiente episodio.